semanas, si no me equivoco. Bueno, comencemos. Bueno, acá tenemos un ejercicio tipo práctica calificada, donde nos dan de dato la tensión T, el módulo, que sería 600 raíz de 41 newtons, que está en esta parte de acá, ¿no? De la figura. Y también tenemos la fuerza de P de 800 newton. ¿Y qué nos pide el problema? Nos pide la resultante de las dos cargas mostradas sobre B. B está acá. Justo la resultante de estos dos. Entonces, proyectamos los vectores, el vector P, y proyectamos el vector T para poder, por el método del triángulo, que ya lo vamos a ver adelante. Profe, disculpe, no está compartiendo el ¿Sí? ejercicio. ¿No se visualiza? No, solamente se ve la carátula. Ah, a ver, voy a mirar. ¿Ahora se visualiza? Sí, ahora sí. Ya. Ya. Acá en esta parte como les dije, tenemos dos fuerzas, ¿no? P y T. La proyección del vector P, no sé si lo puede, si se visualiza esos puntos cortados de rojo. ¿Lo visualiza? ¿Se ve la animación? ¿Alguien lo visualiza por si acaso? ¿Se visualiza? ¿Se refiere al círculo rojo? Claro, acá lo que está, el ángulo alfa, en la Sí, parte superior. Sí, sí. Ujú. ya. Ya, ese ángulo alfa sale de la proyección de T y con respecto a la base, que es igual, ya lo han visto por geometría, por propiedad, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo, ¿no? Ahora, por ángulos opuestos, tenemos el valor de acá, de este ángulo, entre ambos vectores, que sería también alfa. Esto nos va a ayudar para poder generar el método del triángulo. Y ahora, tenemos el ángulo que generan las fuerzas P y T. Y lo que vamos a hacer es tratar de calcular todos los valores para poder tener el triángulo del ángulo alfa. Como tenemos datos, esto de acá, 53,10. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué valor tendría de esta distancia de B a D? Que acá no se ve, este es B. Y este es el punto D que lo acabo de borrar. ¿Qué distancia tendría? ¿Alguien me podría decir? ¿Nadie es? Bueno, vamos a resolverlo acá. Tenemos que este es el ángulo de 90. Tenemos nuestro triángulo 37,53 acá en la parte superior. Por tanto, a 90 va a 10, ¿no? Está
va a 10. Entonces, en este caso sería 5K igual 10. Y para nuestro triángulo de acá abajo, K sería 2. ¿No? Entonces, ahora en este caso, para 53 se le opone 4K. Entonces sería 4K igual a 4 por 2, que sería 8, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguien tiene una duda con respecto a eso? No, profesor, todo claro. Ya, gracias. Ah, por cierto, profesor, hay dos compañeros creo que están esperando para que los deje ingresar, por favor. Ahorita lo miro. Ya, entonces calculamos acá el 8. Y de igual manera, la distancia de C a D, que sería en este caso el 3K, ya habíamos calculado que K era 2, ¿no? Entonces esto sería 3 por 2, 6 metros. Ya tenemos este lado. 6 metros. Ahora, sabemos que este es un triángulo rectángulo y hay que calcular de A B. ¿Qué se aplica? Pitágoras. Si se acuerdan de eso, matemática básica, tienen el lado de acá, que es 10, y de acá el lado de acá, 8. Ahorita estamos viendo de la manera más sencilla, siempre hay que comenzar de lo más simple a lo complejo. Poco a poco esto va a ir subiendo su nivel. Esto, digamos, de repente les aburre porque es un poco básico, pero poco a poco vamos a ir subiendo un poco el nivel para que vayan comprendiendo este tema, ¿no? Entonces, aplican Pitágoras y se acuerdan. 10 al cuadrado más 8 al cuadrado igual al ángulo C que vamos a hallar acá. Profe, ¿Sí? solo se ve la presentación, o sea, no, bueno, se ve el point, pero no se ve la presentación, o sea, cuando se pone toda la pantalla. No comprendo. No se ve si está resolviendo. Simplemente sale lo que ya está grabado en la PPT. Ujú. Ah, ya no sale lo que estoy pasando con el plumón. No, ajá. No sale lo que está resolviendo. A ver. Yo pensaba que solamente está explicando, pero no, no se ve. Acá ven el 10 que estoy colocando ahorita. En rojo. Debajo del 4 y el 6. Sí, profe, ahora sí se Ahora sí ve. se ve ya. Muchas gracias. Ya, entonces continuamos. Ya, como les dije, para calcular el valor de A y B, aplicamos Pitágoras, que sería 10 al cuadrado más 8 al cuadrado igual C cuadrado, ¿no? Fácil. Entonces calculan, C sería igual
100 más 64, y esto pasa a raíz de 164, ¿no? Esto es igual a 4 por 41. Este 4 raíz sale, sería 2 raíz de 41, el valor de AB, ¿no? Como lo tienen acá. Ya tenemos todos los lados, ya con esto prácticamente ya tenemos el valor del ángulo alfa, que nos va a servir para calcular la resultante que generan el vector P y el vector T. Por método de triángulo, ahí está el punto B, lo vamos a trasladar acá al lado izquierdo y vamos a colocar todas las fuerzas que se generan en ese punto. La primera, la P, de 800 newtons, luego la fuerza T, de 600 raíz de 41 newtons, y el ángulo alfa que prácticamente ya lo tenemos, y ahora van a ver su aplicación. Y este sería la resultante, lo que nos piden en el problema. Nos piden la resultante del módulo prácticamente. Y cuando tenemos este caso, tenemos el lado, el ángulo, el otro lado, lo que se aplica, rápidamente ya con la práctica van a sacar, se aplica la ley de cosenos, ¿no? Entonces, este es para todos los ángulos y todos los lados, ¿no? Pero para este problema vamos a utilizar la primera, que está marcada en rojo si lo pueden ver. Trasladamos esta fórmula y simplemente reemplazamos, ¿no? R cuadrado, puede ser el 800 o el 600, no va a afectar, pero lo que sí vamos a calcular es la resultante. Puede ser de manera inversa, igual va a salir. Pero coloquémoslo como que 800 es F1 y T es F2, ¿no? Sería 800 al cuadrado más 600 raíz de 41 al cuadrado menos 2 por 800 por 600 raíz de 41 coseno de alfa. Pero ya saben que tenemos el triángulo del alfa, del ángulo alfa, que está acá, perdón. Alfa, 10, 8 y 2 raíz de 41. ¿Quién me dice cuánto es el coseno de alfa? Con el triángulo que tiene. ¿Nadie se anima? ¿Nadie se acuerda? Razones trigonométricas. Para el coseno era cateto adyacente 5 sobre entre raíz de 41, ¿verdad? ¿Cuánto, disculpe? 5 entre raíz de 41. 5 entre raíz de 41. Ah, ya, lo simplificaste, ¿no? Sí, está Sí. bien, está muy bien. Cateto opuesto, cateto adyacente diré, sería 10 entre 2 raíz de 41, lo factoriza, serían 5 raíz de 41.
Está muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos el valor del coseno de alfa. Simplemente acá reemplazamos. Y vamos a obtener, ya con su calculadora, pueden sacar el valor de R. Vamos a mostrar acá con lo mismo que estábamos haciendo. Y ahora colocamos el valor del coseno de alfa. Acá no está en la forma simplificada, pero está bien lo que dijo su compañera, 5 entre raíz de 41. Y todo esto lo pasan por calculadora, calcula, y la resultante nos da aproximadamente 3.255,76 newtons. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? De acuerdo a las claves. Nos vamos acá. ¿Esto es? No. ¿Esta se aproxima? Tampoco. Esta de acá, tampoco. Esta puede ser, ¿no? Se acerca. La E, menos, esa no. Entonces, claramente, la respuesta va a ser la D. Para ese problema donde estamos comenzando. Y ahora, un dato extra, ¿no? Para este tipo de métodos de triángulo, del método del triángulo, se puede aplicar la ley de senos y la ley de cosenos. Ahorita hemos visto la ley de cosenos. La ley de senos la tenemos acá, si se acuerdan, ya que se ha visto en la parte teórica. Entonces, esto ya, por ejemplo acá, si nos pidieran este ángulo, ¿no? El ángulo beta y el ángulo gamma. Ya tenemos este valor, que es 3255,76, ¿no? Entonces, este es extra, de repente viene en la práctica, ¿no? Ya no solamente le piden la resultante, sino los ángulos que forman con el vector P o con el vector T. Entonces, tienen R sobre, acá es alfa, hay que corregir esto. Alfa, ese es el que va, es el ángulo opuesto. Este se opone a R. Entonces sería el seno de alfa. Igual a 800 por el seno de beta. Y igual acá, 600 raíz de 41 por el seno de gamma. Entonces, si es que nos pidieran estos valores, ¿no? Cualquiera, el beta o gamma, con la ley de senos directamente lo calculan. Porque si lo hacen con esto, de repente es un poco más engorroso, más cálculo, todo, ¿no? Acá es más directo. Pero eso si es que se tuviera los ángulos y un lado. O sea, cuando hay más cantidad de ángulos, ley de senos. Cuando tienes más lados, ley de cosenos. Y tienes que tener los lados y un ángulo. Así que ahí con la práctica ustedes ya van a darse cuenta que cuál método utilizar, cuál es más rápido para ustedes, para que puedan desarrollar rápidamente para la práctica, para que les alcance el tiempo. Bueno, ahora pasamos al... Profesor, disculpe, yo Sí. tengo una pregunta también que está esperando. Ah, ya, disculpe, gracias, muchas gracias. Voy a... Ya. Entonces acá está el mismo problema con su respuesta. Ya en su caso ustedes lo practican. Si quieren, intenten hacerlo por la ley de senos. También les puede salir de repente un poco más complicado. Y a ustedes ven la forma cómo resolverlo, pero el objetivo es llegar siempre a la respuesta a lo que soliciten la pregunta, ¿no?
Acá hay otro problema para que ya ustedes lo resuelvan en casa. La respuesta está ahí, que es la respuesta B, 144,3. Este archivo creo que lo van a subir, se va a subir a su aula virtual y ahí ustedes ya puedan practicar, ¿no? De repente fija ya para la práctica, ya están preparando ya. Bueno, el siguiente problema, este es tipo bloque conceptual. Nos da, ¿no? Si teta es igual a 15 grados, es un dato, el primer dato que tenemos, y nos piden la magnitud del momento respecto a O de la fuerza dada, o sea, de la fuerza F de 90 grados, que también es dato, y las distancias de esta barra en L. A ver, 800 milímetros a metros, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se recuerda? De milímetros a metros. Simplemente para llegar se divide entre 1000. O sea, 1000 milímetros equivalen a 1 metro. Entonces dividimos, ¿no? 800 entre 1000 sería 0, se van los ceros acá, se van ceros acá, 0,8 metros. Esto lo vamos a tener acá porque esto lo vamos a usar más adelante en la solución del problema, ¿no? Ya. Y en este caso 600 milímetros, ¿cuánto sería? Directamente, al ojímetro. ¿Quién lo saca? ¿Alguien me puede decir? 0,6. Muy bien, excelente. Ah, pues, 0,6 metros. disculpe. Otra vez. Mi compañera dice que todavía no puede ingresar. ¿Otra vez? Ya, muy bien, gracias por avisarme. Ahorita lo voy a hacer entrar. Ya. Ahí, me pasé acá. Entonces, ya tenemos estos datos, ¿no? Esta distancia en metros, tanto de esta parte de la barra y esta parte. Tenemos F y el teta de 15 grados, ¿no? Entonces, estos datos los vamos a usar a continuación para poder resolver y calcular la magnitud del momento respecto de la fuerza de 90 newton. Ya, acá tenemos la pregunta. Y acá hay dos métodos. El primero que vamos a usar, el método directo, el método geométrico. Igual, tenemos el dato, fuerza igual 90 newtons. Nos piden el momento. Ya habíamos calculado esto de acá. 0,8 metros, 0,6 metros. Y el ángulo teta, que es 15 grados. Entonces, momento seno, proyectamos la fuerza de 90 newton y tenemos que calcular, acuérdense que este valor de D es la perpendicular a la proyección desde el punto O a la perpendicular a la trayectoria de la fuerza. Entonces, de acá va a haber una distancia perpendicular a 90 grados, que va a ser la distancia D, de acá de los momentos. Ya tenemos el F, está acá. Solo nos faltaría calcular el D. Igual 90, la distancia D, y
Como ya tenemos esto, 0,8, 0,6, ¿qué valor tiene OA? ¿Alguien sabe? Igual lo pueden hacer tanto por Pitágoras o lo pueden hacer directamente por triángulos, ¿no? Triángulos notables. Tienen 0,8. Bueno, acá no nos dan, ¿no? Pero claramente este es un triángulo notable. 4, 3, 4, 5, ¿no? Este 0,8, este es como si fuera el 4K, el 3K, y K vale 0,2. ¿Y cuánto valdría esto? Directamente 5K, 5 por 0,2, 1 metro, ¿no? Y ahora, si acá 0,8 vale 4K, este ángulo vale 53 grados. Y el de acá, 37. Uy. Ya. Ahora, ya calculamos todo esto. Tenemos el ángulo de 53. Y ahora, esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Tienen que esto vale 15. ¿Cuánto valdría este ángulo? ¿Alguien sabe cuánto valdría este ángulo? Acuérdense que esto es 90, ¿no? Todo esto es 90. 22. Exacto, muy bien. 22 grados. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Esto es 22. Entonces tenemos este triángulo. A ver, lo voy a poner acá para que se entienda mejor. $22. Esta es la distancia D. Y tenemos que esto vale, en azul, 1 metro, ¿no? Entonces, por razones trigonométricas, ¿cuánto vale D? Al ojo. No sé si se acuerdan de esto. Seno de alfa. Cuando esto vale 1, coseno de alfa. ¿No? No sé si se ve bien. Entonces, esto sería 1 por el seno de 22 grados. Ya tenemos la distancia D. Tenemos la fuerza y la distancia D. Ya tenemos para calcular el momento. El ángulo 53, 37, 22, que ya lo calculamos. Y tenemos que la distancia D vale 1 por seno de 22. Y esto con su calculadora lo sacan y nos sale 0,373 metros, ¿no? Entonces, ahora, esa fuerza, ¿qué momento genera? Esta fuerza va a empujar hacia acá, ¿no? Va a jalar.
va a ser, esta fuerza F va a estar así acá a este lado un rato. ¿Hacia dónde va a girar el círculo? Antihorario sería, ¿verdad? Antihorario, muy bien. Acá tenemos en azul, gira de manera antihoraria, lo que nos dice que es un momento positivo, ¿no? Gira de manera antihoraria. Entonces, tenemos el momento, ya teníamos el valor de F y el valor de D. Más, porque sabemos que como gira de manera antihoraria, es positivo por la distancia D. Y tenemos que el momento de la fuerza F con respecto al punto O es de más 33,53 Newton metros. Es justo lo que nos están pidiendo. Y es la respuesta D, ¿no? Ahora, por el siguiente método, vamos a verificar lo mismo por el método de descomposición. Nos tiene que salir de la misma forma. Pero ya ustedes van a ver ya con la práctica cuál les va a convenir, tanto para este problema o como para otros, utilizar qué método para que puedan solucionar de manera más rápida. Nos vamos al método de descomposición rectangular. Dato, fuerza 90, el ángulo 15 y los demás datos que ya lo teníamos. Ahora, descomposición rectangular. Acá. A ver, voy a colocar acá. Vamos a descomponer esta fuerza F. ¿No? Entonces, este vector estaría acá, ¿no? Lo trasladamos. Y este sería, este es F, sería F por, va al frente del teta, sería F seno de teta. Y el otro que es su adyacente, F coseno de teta. Estos dos van a ser los vectores descompuestos rectangularmente. Que ahora lo vamos a ver acá en la figura de la izquierda. Momento seno. El vector que está acá, que lo coloqué acá, F coseno de teta, que sería, como ya tenemos F igual 90 y el ángulo teta 15, directamente colocamos 90 coseno de 15, proyectamos para calcular el momento de ese vector. Igualmente, la proyección, la perpendicular con respecto al punto O, sería 0,6, que ya habíamos calculado, los 600 milímetros. Y vemos si es antihorario o horario. Si se dan cuenta, igual que el problema anterior, gira de manera antihoraria. Por tanto, este momento sería positivo. Acá tenemos 90 coseno de 15 por 0,6 igual más 52,16 K. Ahora el otro vector que lo calculamos, F seno de teta, 90 seno de 15. De igual manera proyectamos y la perpendicular con el punto
al punto O sería 0.8 metros. Ahora, en este caso, esta fuerza está apuntando para acá. ¿Será antihorario? Ese giro sería horario, ¿no? Entonces tenemos acá menos 90 seno de 15 por 0.8 igual menos 18,635 K. ¿Y cuál sería entonces el momento de la fuerza F? Sería la suma de las fuerzas descompuestas F1 más la fuerza de momentos en la fuerza 2. Sumamos más 52.16 K menos 18,635 K. Y esto nos da el momento de la fuerza F con respecto al punto O, más 33,53. Aproximadamente la clave D. Ese mismo problema acá se los dejo para que lo vuelvan a ver cuando esté colgado y lo practiquen. Porque así, de esta manera va a venir en la práctica, así de sencillo. Poco a poco vamos a ir subiendo el level. Estos son los problemas de bloque conceptual. Y ahora en el siguiente problema vamos a ver un problema un poco más elaborado. ¿Alguna duda con respecto a esto al momento? ¿Alguno de ustedes, estimados estudiantes? ¿Todo ok? Bien. Ya, ese es el problema. Este es otro problema. Ya. De la figura, el valor de la masa del bloque A, hay que calcular el valor de la masa del bloque A. Nos piden esto, ¿no? MA por G, es lo que nos piden. Tenemos una tensión en DE, una tensión EB. Y bueno, acá sabemos que tenemos una fuerza, un peso de 40 kilogramos que nos está jalando la cuerda hacia abajo. Por tanto, la fuerza va, acción y reacción, va a jalar arriba y esta misma fuerza se va a trasladar acá. Por tanto, esta masa, como ven acá, la tensión va a ser la misma en valor. Y T va a ser la masa por la gravedad. La masa de C por la gravedad, que lo calculamos, sería 40 por 9.8, que sería 392 newtons. Tenemos este dato, tenemos el TE. Y nuevamente aplicamos el método del triángulo rápidamente. E, ángulo, diré el vector del peso de A, PD, y cerramos el triángulo
con TEB. Y ya lo tenemos de dato que es 392. El ángulo de 37 que está en la figura. Y rápidamente acá calculamos el valor del peso, ¿no? Directamente. Esto sería MAG igual a 392 por seno de 37. Bueno, acá ya está. Este pasa a dividir, el seno de 37 igual es lo mismo. Tenemos acá el 9.8, el valor de la gravedad, y directamente calculamos la masa, que nos da 24 kilos para este problema. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto a los problemas? Bueno, acá tenemos otro problema, pero vamos a darnos un descanso de 10 minutos. Ahorita son las 9:58. Estaremos regresando en 10 minutos, o sea, a las 10:08. ¿Está bien? Y estimados estudiantes, nos vemos en la siguiente segunda parte en 10 minutos.